Hola amigos del Derecho Cada Día, un nuevo martes junto a ustedes en directo, son las 5 de la tarde y hoy día nos acompaña nuevamente un importante abogado de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, que es justamente don Claudio Escudero, experto en Derecho Laboral, porque es un tema que no solamente actualmente nos preocupa, sino que con toda certeza nos va a seguir ocupando durante próximos programas. Claudio, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, queridos auditores, muy buenas tardes, Marco Antonio. Efectivamente, vamos a tratar un tema que desgraciadamente está en boga, que es el despido y sus aspectos que lo rodean. Y tal como tú dices, es un escenario que no solo estamos enfrentando hoy, sino que se visualiza que vamos a seguir enfrentando en los próximos meses. Tú me comentabas, Claudio, hace poco, antes de irme yo un par de semanas de vacaciones, que según estadística de la Dirección del Trabajo, solamente por la causal de despido de necesidades de la empresa iban aproximadamente o alrededor de 132.000 despidos solamente por esa causal. Sí, es más, y específicamente esos 132.000 personas obedecen al mes de enero del año 2020. Ah, solamente enero. En enero del 2020. Afírmate, cabro. O sea, la estadística aún es más dolorosa, digámoslo así. Y se ve mala la cosa, ¿no? Sí, se ve mala, se ha ido incrementando a partir de noviembre, diciembre y enero, pero enero ya rompió el récord. Claro, porque efectivamente, más allá de la opinión que uno pueda tener y sin entrar a hacer ningún tipo de análisis respecto de la cuestión social, por denominarlo de alguna forma, pero hay que tener claridad de que esta es una cuestión colateral, o sea, efectivamente esto tiene toda la cara de empeorar, parece, ¿no? Efectivamente, y viendo esa estadística, el mayor número de despidos o términos de relación laboral está en el ámbito de la construcción, en restaurantes y servicios, servicios administrativos. Eventos en general, me imagino, Sí. ¿no? Y fundamentalmente en la gran empresa. Ah, mira tú, en la gran empresa. Sí. Antes que se me olvide, Claudio, el WhatsApp, más 569 87289606. Repito, más 569-8728-9606 para quien desee contactarse, sobre todo más que conmigo hoy día, con Claudio. Porque efectivamente esta es una materia no solamente en época de crisis, en época de conflicto. El despido laboral es algo a lo cual se puede encontrar enfrentado cualquier persona que trabaja, es decir, que tiene un contrato de trabajo. Algo súper obvio, y antes de ir a un breve receso, Claudio, pero para dejar encaminado el tema, por torpe que resulte la pregunta, ¿qué es el despido? A ver, el despido es la desvinculación de un trabajador desde su fuente laboral, digamos, por parte del empleador. Y ese despido, la decisión de adoptarlo puede provenir del empleador o bien del mismo trabajador. Ya. Y podríamos hacer una clasificación también quizá bastante sencilla. Podríamos decir que podría ser, valga la redundancia, justificado como injustificado. Efectivamente. Ya. Fundado o infundado, claro. Como para decirlo de forma más coloquial para que la gente evidentemente entienda. Y en caso que haya alguna discrepancia al respecto, normalmente, ¿qué es lo que va a suceder, Claudio? Bueno. Porque obviamente el empleador en muchas ocasiones va a estimar que es justificado y el trabajador puede entender eventualmente que es injustificado. Bueno, hay dos vías para reclamar de un despido que el trabajador considere injustificado. Una es una vía administrativa ante la Inspección del Trabajo, y si esa vía fracasa o no se utiliza, puede recurrir a los tribunales del trabajo. Bien, vamos a ir a un pequeño alto, ¿no? Para volver rápidamente con nuestros auditores. Y en el día de hoy, Master, parece que tenemos la canción High de Lighthouse Family. Usted me corrige, estimado Master. De vuelta luego de escuchar High con el grupo Lighthouse Family. Claudio, bueno, habíamos comenzado a hablar sobre los despidos laborales.
tú nos señalabas lo que significa el despido, que puede ser verbal, podría ser por escrito, obvio, ¿no? O sea, dicho, perdón, muy mal preguntado, discúlpame. ¿Podría ser verbal, podría ser por correo electrónico o necesariamente debe cumplir con una formalidad en particular escrita? A ver, efectivamente, el despido jamás puede ser verbal y tampoco puede ser por correo electrónico. Correcto, porque eso es escrito, el claro, correo electrónico es escrito. Sí, pero la forma en la que establece el Código del Trabajo es por escrito y la carta de despido entregada personalmente al trabajador o enviada mediante correo certificado al domicilio que el trabajador tiene registrado en el contrato de trabajo. Y hay que además avisarle a alguna otra entidad, notificar a alguna otra entidad o basta con este tema empleador-trabajador. No, igualmente hay que avisarle a la Inspección del Trabajo y ambas comunicaciones, vale decir, al trabajador a su domicilio y a la Inspección del Trabajo, hay que comunicarlo entre los 3 días hábiles siguientes a la separación del trabajador. ¿Y qué pasa si no lo hago? Sobre todo a la inspección, sino quizá notifico dentro o le comunico dentro de plazo al trabajador. ¿Qué sucede si no lo hago dentro de plazo a la inspección? Podría considerarse, digamos, el cumplimiento de las formalidades podría cuestionar el despido. ¿Y si me demoro también en enviarle la carta al trabajador? De la misma manera. Se puede cuestionar el despido por se incumplimiento de correcto, formalidades. Se puede cuestionar, pero no significa que que ese cuestionamiento se vaya a coger, digamos. Sí, pero tú en esos casos alegas el despido ilegal por incumplimiento de formalidades legales. Sí, pero yo lo alego, pero hay un 100% de posibilidades que eso sí sea acogido por haber yo avisado de manera extemporánea o bien en realidad eso es algo que los tribunales eventualmente en caso que esto llegue a un juicio o la Inspección del Trabajo podrían evaluarlo. Efectivamente, yo creo que hay que evaluar caso a caso porque podría darse, por ejemplo, la situación que se comunica verbalmente, digamos, se le entrega la carta presencialmente al trabajador. ¿Correcto? Y él se niega a firmarla. Bueno, eso ocurre en muchas oportunidades. Claro, por eso yo siempre sugiero, desde el punto de vista del empleador, que cuando va a entregar en persona la carta de despido al trabajador, siempre esté acompañado de otra persona que sirva de testigo. Perfecto. De manera de poder acreditar que se realizó esa gestión, aunque fue infructuosa o no tuvo resultado, pero que de alguna manera esa gestión se realizó. Además de lo que tú señalas, ¿hay otras formalidades que cumplir? Sí. A ver, en primer lugar, para despedir a un trabajador, en primer lugar, sus cotizaciones previsionales y de salud tienen que estar al día. Perfecto. Si esas cotizaciones no están al día, se produce lo que se denomina la nulidad del despido. Correcto. ¿Y qué implica eso? Que mientras no se subsane esa omisión, esa falta de enterar las cotizaciones previsionales y de salud, todas las obligaciones remuneracionales y de cotizaciones subsisten y siguen devengándose hasta que se formalice el pago de esas cotizaciones. Ya, por lo tanto, no obstante, porque a veces hay que tener cuidado, no lo digo por ti, pero cuidado en general todos con el lenguaje que utilizamos, con las palabras, porque claro, a un lego, y también a un abogado que no es laboralista, tú le dices nulidad del despido, da la sensación que, como su nombre lo indica, el despido es dejado sin efecto y para siempre. Entonces claro, la pregunta obvia que te hacen a ti es decir, claro, me adeudan las cotizaciones, por ejemplo, me despide mi empleador, pensemos incluso que por razones justificadas, me despide bien, pero me adeuda cotizaciones. En ese caso, el despido no puede hacerse efectivo dado que no produce efecto. No produce efecto. No obstante eso, y esta es una pregunta, no una afirmación, pensemos que mi empleador deja pasar 2 semanas y a las 2 semanas cumple con todo, es decir, entera todas las cotizaciones, paga las multas, qué sé yo, todo lo que normalmente se cobra. En ese caso, si el despido se hace efectivo, se convalida. Eso, se convalida. Se convalida por el pago, aunque sea extemporáneo.
Pero en el tiempo que me dio entre el despido nulo y la Corren convalidación todas las obligaciones laborales. y previsionales. Perfecto. O sea, el empleador Durante esos 2 meses que se demoró es su en trabajador regularizar, y debe cumplir, digamos, Claro. con todas las obligaciones que le impone el Código del Trabajo al empleador. Bien, ¿algún otro requisito más, algún otro cuidado que tenga que tener tanto el empleador como fijarse el trabajador que es despedido? Porque ese es el punto. O sea, aquí no se trata de tomar partido por nadie, Claudio, ¿no? Porque muchas veces los despidos están total y plenamente justificados y el empleador nosotros muchas veces no lo podemos obligar a que tenga, no sé, un trabajador que por distintas causales no debiese tener, ¿no? Como tampoco es justo que a uno lo despidan por un despido, valga la redundancia, injustificado. Sí, a ver, ¿qué otra formalidad? De partida, la carta de despido tiene que señalar ¿Ya? la causal que se invoca y el o los hechos que sirven de fundamento a esa causal. Y nuevamente te pregunto, Claudio, no se invoca la causal, es decir, este señor, o la pregunta la hago de otra forma, ¿qué significa invocar la causal? Porque alguien me podría decir, mire, usted, no sé, no tuvo un comportamiento adecuado ayer, no sé, le faltó el respeto, voy a inventar, le faltó el respeto a su jefe, etcétera, etcétera. ¿Puede ser en términos de describir la conducta o es necesario invocar la causal propiamente tal que señala la ley? Ambas cosas. Por ejemplo, si el despido se produce por inasistencia 2 días seguidos Ya, sí, claro. de o un sea, trabajador esa es bien típica también. sin ¿ah? causa justificada, y es la causal más objetiva, Esa mucho colocolino le está sucediendo hoy día, ¿no? Mira, Están yendo poco el día no. lunes a trabajar, me imagino, Sí, ¿no? sí, por Sí, varias sí, semanas, sí, digamos. sí, Estamos claro. afectados por Sí. un síndrome deportivo Sí, importante. medio digamos. complicado, ¿no? Bueno, ¿Ah? en el fondo, si un trabajador no concurre 2 días seguidos injustificadamente a trabajar, puede ser despedido por esa causal. Y en la carta de despido se tiene que indicar la causal de caducidad, que es la del artículo 160, número 3, y en esa... Y hay que decirlo. Sí, hay que decirle, y no solo decir eso, sino que porque usted los días, por ejemplo, 2 y 3 de marzo del año 2020 no concurrió a sus labores sin causa justificada. O sea, tiene que haber una explicación. ¿Y todo esto por qué? Y es importante que los trabajadores lo sepan, porque si no se justifica la causal que se invoca, el trabajador no puede defenderse. O sea, si de hecho en esa carta de despido no se mencionara los días y año, mes y año en que él faltó injustificadamente, ¿cómo va a poder defenderse el trabajador? Y ese despido podría ser ilegal, ser considerado ilegal. Ya, perfecto. Y cuando o incausado. Ya, y esa es la otra pregunta. Pensemos que yo te digo otra pregunta, la verdad que uno puede tener miles. Me imagino los auditores la cantidad de preguntas que pueden tener. ¿Ah? Seguramente el programa no nos va a dar para tanto. Y eso es importante, tu correo electrónico, Claudio, por si la gente quiere comunicarse contigo, ya sea para formularte una consulta o lisa y llanamente para que tú los asesores, le prestes tu servicio. Perfecto. Mi correo electrónico es CEP, Claudio Escudero Pinto abreviado. CEP, como la encuestadora, CEP, @sepúlveda y escudero, todo junto con y.cl. Y ahí pueden hacerme la consulta. Y escudero.cl. Efectivamente. Y lo importante es que digan que llaman de parte del programa, me imagino, Efectivamente. ¿no? Bien, eso es muy importante. Como auditores de Radio Hoy. Exactamente. El derecho de cada día. Claudio, volviendo al tema, pues son las típicas consultas que a uno como abogado le hace la gente y que uno a veces, también no siendo experto en derecho laboral, tiene esas dudas. Pensemos que el despido es ilegal, como tú estabas diciendo, por la razón que sea, es ilegal, no es justificado. ¿Cuáles son las posibilidades que se le abren al trabajador frente a un despido injustificado o infundado, como tú dices? Bueno, obviamente, como lo adelantamos, existen 2 vías para reclamar. La primera es reclamar a la Inspección del Trabajo y luego... ¿Qué pasa si la inspección le encuentra la razón al trabajador?
Sí, lo que por pasa es que decirlo de alguna forma. la inspección del trabajo, perdón, no es un juez. Sí, no Entonces, falla. claro, la inspección va a tratar de lograr una conciliación entre las partes, entre trabajador y empleador. Pero claro, pero muchas veces el inspector se puede dar cuenta, obviamente de entrevistarse con el trabajador, con el empleador o su representante, se puede dar cuenta en muchas oportunidades, ¿no? De que es un caso claro de un despido injustificado, por decirlo de alguna forma. Porque me imagino que hay situaciones que son mucho más evidentes que la otra. ¿Qué puede hacer ahí el inspector? Bueno, puede de alguna manera tratar de lograr un acuerdo entre las partes, haciéndole ver al empleador la inconsistencia, la falta de fundamento del despido. Correcto. Pero no puedo obligarlo a Totalmente de celebrar acuerdo. un acuerdo. Entonces, si fracasa ese intento de conciliación, queda abierto para el trabajador la vía de recurrir a los tribunales del trabajo. Ya, ¿y ahí qué puede obtener en tribunales o qué puede pedir, por decirlo de alguna forma, el trabajador? Porque en una de esas, mira la pregunta que muchas veces te hacen. Pensemos que al empleador le encanta su trabajo, le encanta la empresa y quizás, bueno, tuvo problemas con un jefe, pero quizás quiere volver a la empresa. Mira, a Porque ver, esta pregunta yo la he escuchado en diversas oportunidades. Vamos. mira, el Código del Trabajo plantean contadas ocasiones la posibilidad que De el trabajador reintegrarse. sea reintegrado. Ya. Por ejemplo, ¿en qué caso lo contemplan? En el caso de trabajadores sujetos a fuero, Correcto. que han sido mal despedidos, ahí sí que procede la reincorporación. Pero también el código entiende que de alguna manera cuando se produce un despido, ya como que las confianzas están rotas. Y de algún modo la forma de reparar a ese trabajador quizás no es reincorporándolo, sino pagándole una indemnización incrementada. Ah, incrementada. Claro. ¿Y cómo puede ser ese incremento y en qué casos opera ese incremento? Bueno, si por ejemplo, si el despido es injustificado, en virtud, por ejemplo, de necesidad de la empresa, podría llegar a aumentarse en un 30% de indemnización por año de servicio. Es hasta. ¿Y el hasta de qué depende? Del criterio del juez. Ah, el juez ahí tiene libertad. Entonces, Claro. ¿podemos señalar que va de 0 a 30% o 0,1 a 30%? Sí, pero normalmente dan el 30%. Ah, dan el máximo. Sí, dan el máximo. Ya, bien. Después puede ser el 50 o el 80, dependiendo de la gravedad del hecho que configura la causal. Ya, por lo tanto, en definitiva, aquí, además de la indemnización por años de servicio Y por falta de aviso previo, y por falta de aviso previo, y además, bueno, todo lo que haya que pagar, es decir, todas las obligaciones, que Claro. se dio feriado, y feriado ese tipo de legal, cosas, feriado proporcional, podría además remuneraciones tener una pendientes. bonificación, por así decir, Un incremento. un incremento a esa indemnización. Ahora, hay trabajadores a los cuales sea difícil despedirlos. A ver, No digo imposible, Sí. pero quizás la palabra difícil. yo te diría que hay trabajadores que gozan de una mayor protección por parte del derecho laboral. ¿Y por qué eso? Porque están en una situación que de alguna manera los hace dignos de esa protección. Me refiero, por ejemplo, a la mujer embarazada, a los dirigentes sindicales, a algunos miembros del comité paritario, a los socios que de alguna manera participan en la constitución de un sindicato, todo ello con miras a proteger al más débil. Recuerda que el derecho al trabajo se basa en la protección del más débil. Y dentro de la relación trabajador-empleador siempre se considera el trabajador la parte más débil. Y por eso se prevé para estos casos, para aquellas personas o aquellos trabajadores que gozan de fuero, que el empleador los pueda despedir por determinadas causales, por cualquier causal, en virtud de un juicio previo que se llama de desafuero. Correcto. En virtud del cual el juez autoriza el despido. Y podría no autorizarlo. Claro, pero no es que en definitiva sea imposible despedir a alguien que se lo merezca, ¿no? No. Sino que se hace un poco más difícil, o no sé si un poco, pero se hace más dificultoso. Sí, se hace más dificultoso porque obviamente, imagínate un dirigente sindical, si se permitiera o si tuviera en el mismo estatus o estándar que cualquier otro trabajador, podría el empleador, con una idea de práctica antisindical, despedir a todos los dirigentes y de esa manera
Claro. evitar la formación o precipitar la disolución de un sindicato. Sí, lo reconozco. Eso, efectivamente que podría suceder. Ahora, eso de la parte más débil yo creo que ha ido cambiando, Ha ido cambiando y yo creo que este hoy día en muchos casos un eslogan, porque en general, claro, se plantea esta situación de que se mira al empleador como que si fuera, no sé, una mega empresa Sí. versus un pobre y desvalido trabajador. Yo creo que en muchos casos eso no sucede. Veamos el caso, por ejemplo, de las mini pymes, Efectivamente. las pymes, O sea, donde a veces yo diría que la parte más fuerte a veces pueden ser hasta los trabajadores, muchas veces, si se agrupan versus ese pequeño pyme. sí, lo que pasa es que de algún modo el Código del Trabajo, cuando parte la legislación laboral, se basa en las grandes empresas. Sí, claro. Y hoy día esa realidad, tal como tú mencionas, ha variado. Y hoy día las mini pymes están en una condición bastante precaria, o llamémoslo así, están iniciándose en el mundo empresarial con medios limitados. Entonces, tampoco cuentan con grandes recursos. Con escaso acceso al crédito. Claro, entonces, etcétera. efectivamente. Bueno, mira, se nos ha pasado el tiempo, Claudio. Ya son las 5, casi 17:30 horas. Y debemos seguir una pausa necesaria en Radio Hoy. De vuelta, Claudio, ya en la segunda parte de nuestro programa del día de hoy. Recordarle a nuestros auditores que nos pueden escribir o comunicarse más bien con nosotros al más 569-872-289606. Y algo muy importante, nosotros no necesitamos que se identifiquen, que den nombre, coordenadas, nada. A nosotros solamente nos interesa poder absolver consulta, responder preguntas, aclarar dudas. Y bueno, y si alguien quiere formular consulta o necesita de algún tipo de asistencia, también lo puede hacer en forma mucho más reservada, comunicándose directamente al estudio jurídico y en este caso hablando directamente con Claudio Escudero, con el abogado Claudio Escudero, especialista en Derecho Laboral. Bien, antes que se me olvide, Claudio, perdón. Ya hemos cumplido 2 meses al aire y la verdad que me ha llamado mucho la atención, a pesar de toda esta época convulsionada que hemos vivido, nos ha tocado entre medios vacaciones, pero francamente yo estoy tremendamente sorprendido. El apoyo, los buenos comentarios que hemos recibido, no es que nos estemos creyendo el cuento, evidentemente, No, pero es gratificante cuando uno inicia alguna nueva actividad en la vida y lo hace además con un espíritu de colaboración como es este, ¿no? Y que hayamos recibido tantos buenos comentarios. Y creo que incluso tú querías mandar unos saludos. Sí, porque hoy día una fiel auditora, doña Sole, le mando un gran abrazo y muchas gracias por seguirnos, y también Cecilia David también nos está escuchando, así que muy agradecido, y en realidad hemos tenido muy buena sintonía y eso se agradece y también nos compromete a dar una mejor respuesta, a aclarar sus dudas, y tal como dice Marco Antonio, no necesitamos que se identifiquen para formular sus preguntas, porque entendemos que muchas veces la reserva puede ser importante para ustedes. Así que hagan sus preguntas sin necesidad de identificarse y estamos aquí para ayudarlos y colaborar en las respuestas. Claro, imagínate, quizás nos está llamando al lado el jefe, entonces Claro. evidentemente no. Claro, una planta libre. Claro, o al revés, el jefe que pretende despedir Claro. a la mitad de la empresa, ¿no? Bueno, volvamos al tema una vez más, Claudio, porque esto de verdad es algo súper delicado que afecta obviamente a todos los seres humanos, familia, etcétera. Y a veces es un mazazo fuerte, ¿no? Sí. Que uno Detrás de un despido y todo un grupo familiar. Exacto. Y ya, claro, ya afecta y luego ahí empieza uno a vivir un periodo de incertidumbre, en búsqueda de un nuevo trabajo, etcétera. Por lo tanto, es un tema de la mayor relevancia. Volvamos entonces al tema del despido. Algo que me quedaba en el tintero a mí, al menos como pregunta, porque claro, tú hablabas de estas personas que tenían cierto grado de protección y se me ocurrió, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que está gozando de licencia? Que en este país
Lamentablemente no es que esté acusando a quienes son titulares de una licencia, pero reconozcamos que este es un país donde se hace uso y abuso de la licencia. Efectivamente. Lamentablemente, es triste, pero es así. Claro, pagan justo por pecadores. Exactamente. Entonces, bueno, obviamente quien está haciendo usando una licencia no puede ser despedido mientras ella esté vigente. De partida sería un despido ilegal, digamos. De hecho, las remuneraciones en ese caso no las paga el empleador, Correcto. las paga su institución de salud. ¿Qué sucede si lamentablemente esta es una larga licencia? ¿Ya? Donde casi la persona, pudiésemos tener la certeza, digo casi, porque a veces no se tiene la certeza, que es difícil que esta persona se reintegre, o lisa y llanamente se vislumbra que una persona que va a ir utilizando, porque lo necesita, ¿no? Licencia tras licencia. Es difícil llegar a despedir a una persona por sucesivas licencias, porque tal como, se supone que detrás de una licencia hay un médico que fundadamente la emitió, la otorgó, y que va en la protección de la salud de la persona. Entonces, si estamos frente a una situación de sucesivas licencias y esto ya está causando un problema a la empresa, bueno, ahí el empleador debería, adoptar una decisión y seguramente hablar. Yo sugeriría que hablara con el trabajador y quizás llegara a un término de relación laboral de mutuo acuerdo. Ya, perfecto. Y quizá un caso más concreto, pero también muy complejo, que se me ocurre. ¿Qué sucede, por ejemplo, ni Dios quiera, pero sucede, que una persona se invalide? Bueno, la invalidez, ya sea total. Y esta persona, por ejemplo, voy a poner un caso bien brutal, y esta persona además tenía un trabajo con mucha actividad física, por ejemplo. Sí, mira, la invalidez, ya sea total o parcial, no es una causal para poner término al contrato de trabajo. No es una causal. No, Ya. porque de alguna manera incluso existe una ley de como inserción laboral y para personas de capacidades reducidas, etcétera, y esa persona debería ser reacomodada en otro puesto de trabajo. Ya. Y si fuera despedida, pero mira lo que establece el código, esa persona, si es despedida por esa razón, el código no dispone su reincorporación, pero sí dispone que debe ser indemnizada. Ya. como Y me imagino que también con esos aumentos que tú mencionabas, ¿no? Efectivamente. Ya. Claro, porque es una situación bastante límite, pero que bueno, ni Dios quiera, nadie está libre, ¿no? De que ocurra una cosa. Ahora, una figura, Claudio, claro, yo no soy laboralista, tú muy bien sabes, mi especialidades van por otro rubro, por otro materia del mundo del derecho. Pero esto es algo re divertido, incluso la expresión, el autodespido, suena como una cosa media gil. Sí. ¿Cómo es despedir yo mismo? O sea, es como, no sé, tuve el Happening con Evaristo Espina, una cosa así, no sé si te acuerdas. Pero me autodespido. efectivamente, lo que ocurre, también denominado el despido indirecto, el trabajador es el primero que debe velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del empleador. Y si el empleador, durante la vigencia del contrato de trabajo, incumple alguna de estas obligaciones, el trabajador puede autodespedirse. Vale decir, comunicar al empleador su voluntad de poner término al contrato de trabajo e imputándole al empleador el incumplimiento, por ejemplo, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el Y contrato. ahí tendría entonces derecho a indemnizaciones. Efectivamente. Y ese autodespido se rige por las mismas normas que el despido que realiza el empleador. Vale decir, tiene que enviarle el trabajador, en este caso, una carta al empleador en el cual señala los hechos y la causal en que funda su autodespido. Ya. Y además comunicarlo a la inspección del trabajo. Oye, Entonces, Claudio, mira, llegó un audio de WhatsApp. ¿ya? Master.
usted puede darle curso entonces. Atento, Claudio. ¿Ya? Si a mí me despiden... Ahora viene. Hubo problemas técnicos. Máster, Ahora viene. que no se repita. Hola amigos de la radio, soy Raúl de San Antonio. Quería consultar si a mí me despiden y me descuentan el fondo de la AFC. A mí me dijeron que tenía la opción de demandar. ¿Es así? A ver, efectivamente, si eso opera en el caso del despido por necesidad de la empresa. Y la doctrina que han adoptado los tribunales es que si el trabajador demanda por despido injustificado, efectivamente tiene derecho, y se declara que el despido es injustificado, tiene derecho a que le reintegren las sumas que podrían haberle descontado al momento del despido por el aporte que realiza el empleador al fondo de cesantía. Es efectivo, o sea, podrías demandar y podrías obtener que se reintegrara la suma que tuvieran descontado por ese concepto. Perfecto. Bueno, cualquier duda, por último, también el auditor puede escribirle directamente a Claudio un correo, cep@cepuliescudero.cl, si es que hubiese quedado con alguna duda o alguna otra inquietud. Estábamos en el autodespido. Autodespido, claro, que insisto, este nombre a mí es como medio cantinflesco, bueno, pero... Sí, pero a ver, ¿qué complejidad tiene el autodespido? En primer lugar que... Bueno, sí, porque, perdón, hay que ser harto gila, te autodespedí y te despedís mal encima. Claro, o sea, podríamos llegar, si se invoca mal la causal, podríamos llegar a una circunstancia así. Por eso, y además que no solo hay que invocar una causal y fundamentarla en hechos, sino que eso hay que aprobarlo. O sea, la dificultad, porque ahí el peso de la prueba ahí recae en el trabajador. Claro, obviamente. Porque él está imputándole un incumplimiento. Quien alega debe probar, normalmente se dice, ¿no? Efectivamente, quien alega algo debe probarlo. Y si él está imputándole un incumplimiento al empleador, tiene que acreditarlo. Ahora, hay ciertos incumplimientos, por ejemplo, el pago de remuneraciones, que es fácil de acreditar. Oye, y esta situación, Claudio, de repente, que a ti te toca un jefe medio Locatelli, ¿no? Y hay una figura, creo que se llama Moving, ¿no? El Moving, sí. O Moving, le decimos. Pero se escribe Moving, ¿o no? Sí, pero es M-O-O. En inglés Moving, perfecto. Sí. Bueno, Moving, y que en el fondo creo que eso se traduce en una suerte de acoso laboral. Es un acoso laboral, no una suerte, es un acoso laboral. O lisa y llanamente tenía un jefe medio Locatelli, ¿no? O sea, y literalmente, y disculpando la expresión, estimados auditores, te anda jodiendo todo el día. Sí. Ahí, ¿qué puedo hacer yo? ¿Se configura alguna causal? Sí, a ver, de partida, el acoso laboral atenta contra la dignidad del trabajador, porque lo somete a una presión que en definitiva le está dando un trato discriminatorio. ¿En qué puede traducirse eso? Por ejemplo, que le diga, mire, ¿sabe que usted es un tonto? O usted nunca entiende las instrucciones. Imagínate si eso se lo dice en presencia de los demás trabajadores. O también podría ocurrir entregándole trabajo a todos los trabajadores menos a él. Eso también es discriminatorio. Correcto. Y hay una suerte, ese hostigamiento va encaminado a que el trabajador renuncie, claramente. Y evitarse muchas veces el pago de las indemnizaciones que correspondan. Y en esos casos, el trabajador... Disculpe, don ¿Sí? Claudio, es que tenemos un llamado. ¿tenemos llamado? Sí, un llamado de... Bueno, ahí se va a identificar la dama que está en línea, así que los micrófonos son completamente de ella. Por favor, con el mayor agrado, díganos. Hola, mi nombre es María y yo trabajo en un colegio igual que unas compañeras, somos 4 en total. Y a nosotros nos llegó en febrero, o sea, nos llegaron los rumores que nosotros estábamos despedidas, pero no nos llegó ni carta ni nada. Fuimos al Puerto Cordillera y resulta que sí, nos dieron la notificación que estábamos despedidas, pero era por baja planta. Y se supone que el colegio este año, donde nosotros trabajamos, tiene más niños que el año pasado. ¿Cómo se puede hacer eso? Ya,
Muchas gracias por su pregunta. A ver, digamos, es la causal que está invocando el empleador, a mi juicio, Sí. no sería justificada, porque en la medida que usted me dice que si le están atribuyendo el hecho que fundamenta el despido sería una disminución de los niños y lejos Sí. de eso ser cierto, se ha incrementado el número de niños, podría cuestionarse esa causal y obviamente recurrir a la inspección del trabajo y de fracasar eso, recurrir a los tribunales de justicia reclamando el despido injustificado. A lo menos la fundamentación parece dudosa, ¿no? Claro, o sea, el empleador no solo debe invocar un hecho que fundamenta la causal, sino tiene que probarlo. O sea, va a tener que probar que ha habido una disminución de niños y en la medida que no pueda probarlo, el despido va a ser considerado injustificado. A nosotros no nos llegó la carta y nosotros nos presentamos a trabajar el último mes de febrero, el 28, ¿Ya? que era día viernes, y resulta que había más gente contratada. Yo soy auxiliar y había otro auxiliar y había un portero que se los... O sea, usted la reemplazaron en el fondo. La reemplazaron. Eso, y a mi compañera la sacaron de su puesto porque ella tiene problemas ya está con edad mayor y está enferma. Y ella la habían puesto, el otro director la había puesto como portera y el director que llegó nuevo dijo que no existía el puesto de portera y la sacó. Pero ahora pusieron un portero. Bueno, yo creo, perdona Claudio que interrumpa, evidentemente en aras del tiempo, claramente, querida auditora, es un tema complejo. Parece ser que no hay fundamento para ese despido y yo sinceramente le sugeriría que, bueno, se haga asistir, asesorar. O nos contacte directamente al estudio para ver el caso en profundidad. Para orientarlo. Nosotros, por ejemplo, al menos yo me he metido en varias partes, yo he ido en inspección de trabajo y dicen que Puerto Cordillera es autónomo, o sea, ellos no tienen fiscalización con ellos, tendría que ir a la Contraloría. Pero, y hoy día fui a ¿cómo se llama esta cuestión del empleador? Defensoría del empleador y me dijeron que tenía que llevar algunos documentos y todo. bueno, ahí en el fondo para poderle dar respuesta concreta a su inquietud, vamos a tener que estudiar los antecedentes porque estamos hablando de un jardín o un establecimiento educacional que es estatal. ¿Es Estatal, claro. Sí, lo tiene Puerto Cordillera. Perfecto. Pero ya. usted es funcionaria era funcionaria pública entonces. Sí, Eso, sí. pero ojo que hay mucha jurisprudencia que ha establecido que respecto a los funcionarios públicos o empleados públicos también se aplican ciertos criterios de materia de derecho laboral. Así que por eso habría que analizar bien los antecedentes, pero claramente... Yo he leído el estatuto, que es por años estuvimos peleando por un estatuto que nos hacían ir a movilizaciones, todo, y en el estatuto todo lo que dice ahí, por ejemplo, dice en una parte que cuando el empleador necesita sacar gente, siempre se debe sacar gente que tiene menos años de servicio. No. Y acá sacaron a pura gente que tenía más años de servicio. No, por supuesto, sí. Está claro que de acuerdo a lo que usted nos ha explicado, estimada amiga, hay fundamentos para hacer algo, ¿no? Pero evidentemente tiene que ser estudiado en más detalle la situación completa. Y además también le tenemos que aclarar a nuestros auditores que no es lo mismo ser funcionario público que estar en una relación laboral regida por el Código del Trabajo. Son situaciones distintas, no obstante que, como le contaba Claudio recién a usted, hay hipótesis del derecho laboral que se aplican en materia de funcionario público. Bueno, si usted tiene cualquier duda y necesita de nuestra asistencia, puede contactarse directamente con el abogado Claudio Escudero. Incluso nuestros datos, los datos de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, están aquí en Radio Hoy, así que a su disposición. Encantado y muchas que esté gracias. Muy bien. Un gran abrazo, ¿ah? Gracias. Hasta luego, que esté muy esté bien. Muy bien, Máster. Bueno, un caso complejo ese, sí, ¿no? un caso, es un caso diferente. Desgraciadamente ya no nos dijo en un principio que era un establecimiento estatal, digamos. Claro. Entonces, claro, pero a medida que iba hablando, claro, a mí también yo fui olfateando, ¿no? Claro, que iba orientado. Entonces que tiene una solución distinta, pero claramente por lo que ella decía, habría fundamento para cuestionar ese despido. Sí. Claudio, mira, lamentablemente se nos va acabando el tiempo.
Nuestro máster nos hace todo tipo de señas, morisquetas, saca títere. Sacó títere, ahora viene con títere, ¿no? Y solamente para cerrar, Claudio, 2 palabras respecto al finiquito. 2 palabras, lo más importante, lo más relevante para poder irnos en paz con nuestros auditores hoy día. Señores auditores, queridos trabajadores, miren, el finiquito es muy importante que cuando ustedes firmen un finiquito, lo lean detenidamente. Siempre es bueno leer lo que se firma. Efectivamente, y si ustedes advierten en ese finiquito alguna discrepancia, porque hay conceptos, por ejemplo, que no se han incluido en el finiquito, o los montos que ustedes consideraban debían pagarle no están señalados en dicho finiquito, hacen reserva. Pueden firmar un finiquito y hacer reserva de acciones legales respecto de determinados aspectos. Por ejemplo, gratificaciones, no me pagaron las vacaciones proporcionales, no me pagaron el feriado legal, me adeudan remuneración, y hacen reserva de su puño y letra en el finiquito. Y así lo firman. Otra cuestión ¿Y importante. dónde debe ser firmado, Claudio? Esto normalmente es ratificado ante un ministro de fe, el notario, pero también puede ser en la inspección de trabajo, que es gratis. Perfecto. También, ojo que hay ciertos empleadores que tienen un formulario electrónico de finiquito, que está a través de la página de la Dirección del Trabajo, pero ¿qué problemas tiene ese finiquito electrónico? En primer lugar, que no permite el pago de los montos adeudados en cuotas, y segundo, que no permite al trabajador hacer reservas. Entonces, tiene algunos, digamos, aspectos negativos ese finiquito electrónico que puede hacer uso el empleador. Bueno, Claudio, perfecto. O sea, leer la letra chica. Claro. Sí, exactamente. Hay que leer la letra chica. Vamos a seguir tratando temas laborales relacionados con despidos y otros, porque efectivamente es un tema de la mayor relevancia, no obstante otros temas que también vamos a seguir tocando, Claudio. Sí, y sería bueno también que nuestros auditores nos sugirieran temas laborales que para ellos sean de interés conocer o que nosotros nos desarrollemos. Bueno, por eso que son tan importantes también las preguntas, ¿no? Claro. Las consultas que ellos hacen. Bueno, llegó la hora de despedirse, estimados amigos. El próximo programa, con bastante seguridad, volveremos a tratar otros temas laborales que esperamos que sean de vuestro interés, como también en sucesivos programas trataremos otras materias del derecho que también esperamos que sea de su interés. Un gran abrazo y nos vemos el próximo martes. Claudio, queridos amigos, máster. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén muy bien.